Hola, pues ya estamos aquí en nuestro video 15, nuestro tutorial número 15, y empezamos con la vuelta 45, que es igual a la vuelta 31. Aquí vamos a hacer 8 puntos en beige. Empezamos con nuestros 8 puntos en beige. Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Me alegro de poder seguir avanzando. Aquí estamos tejiendo una mochila Wayuu que está preparada para principiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos uno más y vamos paso a paso hasta conseguirlo. Y ahora cambiamos al verde y lo estamos consiguiendo porque estamos ahora ya en casi finalizando la cenefa. Y ahora vamos a hacer 5 puntos en verde. Tenemos 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a cambiar al beige para hacer 3 puntos. Uno, 2, y 3. Aquí volvemos a hacer 5 puntos en verde. Uno, 2, 3, 4, 5. Y me he pasado porque teníamos que cambiar. Hacemos 4, dejamos el punto sin terminar, cambiamos al beige, vamos a ver, aquí está un poquillo así, y hacemos otros 8 puntos en beige. Y esa es la secuencia en esta vuelta: 8 puntos beige, 5 verde, 3 beige, 5 verde, 8 beige. Y eso lo vamos a repetir toda la vuelta hasta llegar al final, hasta llegar al comienzo de nuevo de la vuelta. Y así. Y ahora aquí ya repetir de nuevo: 8, 5, 3, 5, 8. Ya he llegado al final de la vuelta y empezamos con la vuelta 46. La vuelta 46 es igual a la vuelta 30. Volvemos a poner el marcador y ahora aquí vamos a hacer 7 puntos en beige. Llevamos 1 en el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos al verde para hacer 7 puntos también en verde. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos para hacer uno solo en beige. Y con este ya acabamos cerrando el marquito que bordea el rombo. Aquí no lo cerramos porque volvemos a cambiar al verde. Para hacer 7 puntos en verde, igual que hemos hecho a este lado, entonces tenemos 1, 2, 2 y 3 y 4 y 5, 6, 7 y cambiamos al beige de nuevo para hacer 7 puntos en beige y así acabar la secuencia de esta vuelta. 1, 2, y 3 y 4 y 5, 6 y 7 y ya ahora solo repetir de nuevo 7 en beige, 7 en verde, 1 beige, 7 verde, 7 beige. Así vamos a irlo repitiendo aquí. Y lo que estamos ya a esta altura de aquí, a esta altura, ¿sí veis? Que es exactamente igual aquí que aquí. Ya he llegado al final, retiro el marcador, hacemos el primer punto de la siguiente vuelta, que esta ya va a ser la vuelta 47. En esta vuelta vamos a hacer 12 puntos en beige. Tenemos uno en el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 que no cerramos, lo vamos a cerrar en verde para hacer 5 puntos en verde. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí volvemos a cambiar al beige para volver a hacer 12 puntos, igual que hemos hecho antes. ¿Bien? Una vez hayamos hecho los 12 puntos a este lado, es cuestión de repetir. Otra vez 12 puntos, 5 verde, 12 puntos, volver a repetir y así hasta dar toda la vuelta a nuestro bolso. Yo voy a hacer la vuelta y ahora nos vemos. Bueno, pues yo ya he acabado mi vuelta. Quitamos el marcador, hacemos el primer punto
de nuestra siguiente vuelta, que será la vuelta 48. La vuelta 48 corresponde a la vuelta 28. Aquí vamos a hacer 11 puntos en beige. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 que cerramos en verde. Estas las cerramos en verde. Para hacer 7 puntos en verde. Aquí vamos a ajustar esto un poquito. Así. Vamos a hacer 7 puntos. Antes hicimos 5. Ahora vamos a hacer 7 porque ya le vamos a ir dando un poquito de apertura. Así. Hasta hacer 7 puntos. Este sería 6, 7 y volvemos a cambiar. Aquí volvemos a cambiar al beige para hacer otros 11 puntos en beige, igual que hicimos antes. Una vez tengamos los 11 puntos, volvemos a repetir 11, 7, 11. Yo os dejo que hagáis la vuelta. La hago yo también, claro. Y nos vemos ahora en un momentito. No os vayáis, que tenemos que hacer nuestra siguiente vuelta. Que esto ya está llegando al final. Bueno, yo ya he llegado al final. Quitamos el marcador. Comenzamos nuestra vuelta 49, que corresponde a la vuelta 27. Volvemos a poner el marcador. La vuelta 27, que fue la primera vuelta que hicimos de nuestra cenefa, con lo cual es la última que vamos a hacer para completar esta cenefa. Aquí vamos a hacer 10 puntos en beige para continuar con 9 en verde y repetir 10 de nuevo en beige. Y con esto finalizamos nuestra super mega preciosa divina cenefa. Aquí vamos a hacer 1 y 2 más. Aquí cambiamos al verde. Para hacer los 9 puntos en verde, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y último
que cerramos en beige para ahora ya hacer los 10 puntos que nos quedan. Y bueno, esta vuelta finaliza la cenefa, pero no finaliza el bolso. Ya no nos queda mucho, queda poquito. Y aparte de que queda poquito, ya es bastante más simple, porque ya no vamos a hacer cenefas complicadas. Entonces ya estamos casi en la recta final de lo que es el bolso. Mirad qué preciosidad, qué cosa tan bonita. Ay, es que es todo pura simetría. Pura simetría. Qué bonita, qué bonita. Bueno, pues ya sabéis. Si os gusta, suscribiros si no os habéis suscrito aún. Que no os perdáis detalle, que no os perdáis ningún vídeo de los siguientes que vayan saliendo. Marcáis al me gusta, escribidme comentarios, preguntas. Yo feliz de contestar. Nos vemos en el siguiente vídeo.